Vamos a trabajar ahora con el tema número 2 de la unidad número 1, el campo de los números reales, axiomas, operaciones y propiedades. Operaciones en matemáticas. En matemáticas tenemos las siguientes operaciones. Tenemos la operación de suma, que el símbolo es una cruz, todos lo sabemos. Y en la suma A y B se le llaman sumandos, y al resultado de la suma se le llama suma o total. Tenemos la resta. En la resta el símbolo es una rayita como esta que está aquí, A menos B. Y A y B, en este caso A es el minuendo y B es el sustrayendo. Al resultado de la resta se le llama diferencia. A la resta también se le puede llamar sustracción. Tenemos la multiplicación. En la multiplicación se puede expresar de varias formas, como A por B, es decir, con una X, o A punto B, o entre paréntesis A por B, o simplemente AB. También puede ser con asterisco A asterisco B. En la multiplicación a A y B se le llaman factores y el resultado de la multiplicación es el producto. En la división tenemos, se puede representar de la siguiente forma: A entre B, de esta forma que está aquí, o A entre B, con esta rayita y dos punticos arriba y abajo, o A entre B, en este caso vamos a decir que con una línea oblicua entre A y B. A se le llama numerador o dividendo y a B se le llama denominador o divisor. El resultado de dividir A entre B es el cociente. En la potenciación vamos a tener a elevado a la B, donde A es el exponente y B es la base, y el resultado de la potenciación es la potencia. En la radicación tenemos raíz a la A de B, donde a A se le llama el índice, a B se le llama cantidad radical o radicando, y el resultado de la radicación es la raíz. Vamos a trabajar ahora con las propiedades y leyes de los números reales. Vamos con la propiedad número 1, que es propiedad de cerradura para la suma, que establece que para todo A y B que pertenecen a los números reales, este símbolo está invertida, se lee para todo. Esto es que pertenece, y este R de los números reales, como ya aprendimos. Para todo A y B que pertenecen a los reales, existe un único elemento A más B, es en este caso la suma de A más B, tal que ese A más B pertenezca a los reales. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si yo sumo dos números que son reales, la suma, el resultado de esa suma, A más B, también va a pertenecer a los reales. Ejemplo, si yo sumo 5, que es real, más 3, que es real, el resultado va a ser igual a 8, que también es un número real. Lo mismo se puede aplicar para la multiplicación. Para todo A y B que pertenecen a los reales, existe un único elemento A por B, tal que A por B pertenezcan a los números reales. Ejemplo, si tengo el 4, que es real, y lo multiplico por 7, que es real, el resultado va a ser igual a 28, que también es un número real. Propiedad asociativa para la suma. Para todo A y B que pertenecen a los reales, se cumple que A más B más C es igual a A más B más C. Es decir, no importa cómo asociemos los sumandos, en este caso, es decir, aquí yo tengo A más B más C, ¿qué hago? Sumo el B más C, el A, y después sumo el B más C, y esas dos cosas lo sumo. Del otro lado, sumo A más B, y después a eso le sumo C.
y el resultado debe ser el mismo. Ejemplo, si tengo 3 más 4 más 2, es lo mismo que decir 3 más 4. Fíjense que aquí agrupé los últimos dos, aquí agrupé los primeros dos, 3 más 4 más 2. Si se fijan por aquí, 4 más 2 es 6 y 6 más 3 es 9. Y por aquí 3 más 4 es 7 más 2 es 9. La número 6, propiedad asociativa para la multiplicación, establece que para todo A y B que pertenecen a los números reales, se cumple que A por B por C es lo mismo que decir A por B multiplicado por C. Es exactamente lo mismo que lo anterior, pero ahora con la multiplicación que tenemos. 5 por 3 por 2 es lo mismo que decir que 5 por 3 por 2. Entonces aquí tenemos 3 por 2 es 6 y 6 por 5 30, y por este lado tenemos 5 por 3 15 y 15 por 2 es 30. Vamos con la propiedad número 6, propiedad de identidad para la suma o el neutro aditivo. Esta propiedad establece que para todo A que pertenecen a los reales, existe un elemento llamado 0, tal que A más 0 es igual a 0 o 0 más A es igual a A. En este caso, el 0 es el elemento neutro de la adición o la suma. No importa a qué número le sumemos 0, el resultado siempre va a ser el mismo número. Ejemplo, 2 más 0 es lo mismo que decir 0 más 2 igual a 2. Vamos con la propiedad número 7, propiedad de identidad para la multiplicación o neutro multiplicativo. Para todo A que pertenecen a los reales, existe un elemento llamado 1, tal que A por 1 es igual a 1 por A igual a A. Es decir, el elemento neutro de la multiplicación es el 1 porque no importa el número real que multipliquemos por 1, siempre el resultado va a ser el mismo número. Ejemplo, 5 por 1 es lo mismo que decir 1 por 5 igual a 5. Continuamos con la propiedad número 9, el inverso aditivo. También al inverso aditivo se le llama opuesto. Para todo A que pertenecen a los reales existe un elemento menos A que pertenece también a los reales, tal que A más menos A va a ser igual a 0. Es decir, cuando usted suma a un número con su opuesto o su inverso aditivo, el resultado es el elemento neutro de la suma. Ejemplo, el opuesto de 3 es menos 3. ¿Por qué? Porque si sumamos 3 más menos 3, el resultado va a ser 0. El opuesto de menos 5 es igual a 5. ¿Por qué? Porque si sumamos menos 5 más 5, el resultado es 0. La propiedad número 10 es propiedad del inverso multiplicativo. A esta también se le llama el recíproco. Para todo A que pertenece a los reales existe un elemento, en este caso 1 entre A, que pertenece también a los reales, tal que A multiplicado por 1 entre A va a ser igual a 1. Es decir, cuando multiplicamos un número cualquiera real por su recíproco o inverso multiplicativo, el resultado siempre va a ser el elemento neutro de la multiplicación, que es 1. Ejemplo, el recíproco de 3 es 1/3, porque si multiplicamos 3 por 1/3, el resultado va a ser 1. Vamos a ver aquí cómo sería esto. Es decir, si usted multiplica 3 por 1/3, eso sería igual, 3 por 1 es 1, 1 por 3, 3 por 1, 3, y 1 por 3, 3, y 3 entre 3 es igual a 1. El recíproco de
2 de 3 medios es igual a 2 tercios. Si usted, ¿por qué? Porque si multiplicamos 3 medios por 2 tercios, el resultado va a ser igual a 1. Si multiplicamos 3 medios por 2 tercios, el resultado va a ser igual a 3 por 2, 6, 2 por 3, 6, y 6 entre 6 es igual a 1. Vamos con la propiedad número 11, propiedad distributiva de la multiplicación con relación a la adición. ¿Qué establece esta propiedad? Que para todo A y B y C que pertenecen a los reales, se cumple que A multiplicado por B más C es lo mismo que decir A por B más A por C. Es decir, este A que está aquí se distribuye y se multiplica tanto con el B como con el C. Esto también se cumple si fuera resta también, tanto para la suma como para la resta. Ejemplo, 4 por 5 más 3 es lo mismo que decir 4 por 5, distribuye el 4 con el 5, y 4 por 3, distribuye el 4 por el más 4 por 3, distribuyo el 4 con el 3. Fíjense que si por aquí resuelvo, sería 5 más 3 son 8, y 4 por 8, 32. Si resuelvo de este lado, tengo 4 por 5, 20, 4 por 3, 12, y 20 más 12, 32. Muy importante, y es que esta propiedad no se aplica ni para la división ni para la multiplicación, solamente se aplica para la suma y para la resta. Antes de continuar con las propiedades, vamos a ver la definición de la diferencia y el cociente. Hasta ahora solamente hemos visto propiedades para la suma y para la multiplicación. Vamos ahora a ver cuál será la definición de la diferencia o resta o cociente o división. Diferencia, que es lo mismo que decir resta. Para los números reales A y B, la diferencia A menos B se define mediante la siguiente expresión. A menos B es igual a A más menos B. Es decir, que restar o la diferencia de dos números es lo mismo que sumar al minuendo el opuesto del sustraendo. Cuando hacemos una resta, lo que hacemos es que sumamos al minuendo, que es A, el opuesto del sustraendo, que es B. Ejemplo, 10 menos 7 es lo mismo que decir 10 más menos 7, que va a ser igual a 3. Y cociente, un cociente, si B es diferente de 0, importante, en matemáticas siempre que dividamos entre un número, este número no puede ser igual a 0, porque en matemática la división de 0 no está definida. Entonces, si B es diferente de 0, esto significa diferente. Entonces, el cociente A entre B, o lo que es lo mismo, A entre B, de cualquiera de las dos formas se puede escribir, donde A se llama numerador y B se llama denominador, se define mediante la siguiente expresión: A entre B es igual a A por 1 entre B, es decir, que es lo mismo que decir la suma, la multiplicación de el numerador por el recíproco o inverso multiplicativo del denominador, que al final, si multiplicamos A por 1 es A, y se le pone un 1 aquí, 1 por B es igual a B. Ejemplo, 20 entre 4 es igual a 20 por un cuarto, es decir, el recíproco del denominador o el cociente, el dividendo, perdón, el divisor, que es 4, que va a ser igual a ¿quién? Si multiplicamos 20 por 1 es 20, esto tiene un 1 aquí que no se marca, 1 por 4 es 4, y 20 entre 4 va a ser igual a 5. Continuamos con otras propiedades adicionales. La propiedad número 12, propiedad de igualdad para la suma. Para todo A, B y C que pertenecen a los reales, si A es igual a B, se cumple que A más C es igual a B más C. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos una igualdad A más B,
si a esa igualdad le sumamos el mismo número en ambos lados, la igualdad se mantiene. Ejemplo, si yo tengo que A es igual a 5 y B es igual a 5 y C es igual a 3, entonces si 5 es igual a 5, entonces 5 más 3 es igual a 5 más 3. Propiedad de igualdad para la multiplicación es parecido a lo que vimos anteriormente, pero ahora para la multiplicación, ¿qué tenemos? Si tenemos una igualdad de dos números, si esa igualdad lo multiplicamos por el mismo número en ambos lados de la igualdad se mantiene. Si A es igual a 3 y B es igual a 3 y C es igual a 2, entonces, si 3 es igual a 3, entonces 3 por 2 es igual a 3 por 2. Propiedades de multiplicación por cero. Para todo A que pertenece a los reales, se cumple que A por 0 es igual a 0 y 0 por A es igual a 0. Ejemplo, si es igual a 3, 3 por 0 es igual a 0 por 3 igual a 0. En este caso, esto también se llama que el 0 es el elemento absorbente de la multiplicación. Todo lo que se multiplique por 0 siempre va a dar como resultado igual a 0. Esta es la parte I. Vamos a ver la segunda parte, que es la parte II. Para todo A y B que pertenecen a los reales, si A por B es igual a 0, entonces A es igual a 0 o B es igual a 0 o tanto A como B son iguales a 0. Ejemplo, si yo tengo que A es 0 y B es 4, entonces 0 por 4 es igual a 0. Ejemplo, si yo tengo que B es 0 y A es 7, 7 por 0 igual a 0. Y si tengo que B es 0 y A es 0, entonces 0 por 0 es igual a 0. Esta propiedad es muy importante porque con esta propiedad nos ayuda a la resolución de ecuaciones. Vamos a ver eso más adelante. Propiedad número 15, que es la propiedad de cancelación. Tiene varios casos. El primer caso es para todo A, B y C que pertenecen a los números reales. Si A multiplicado por C es igual a B multiplicado por C y C es diferente de 0, entonces podemos decir que A es igual a B. Es decir, puedo cancelar esta C con esta C y al final me queda que A es igual a B. Esto también nos ayuda a resolver ecuaciones, como vamos a ver más adelante. Ejemplo, si A es igual a 3 y B es igual a 3 y C es igual a 2, si yo tengo que 3 por 2 es igual a 3 por 2, entonces si cancelo el 2 con el 2, al final me queda que 3 es igual a 3. El caso número 2 tenemos si A es igual a B, digo, para todo A, B y C que pertenecen a los reales, si A multiplicado por C entre B multiplicado por C va a ser igual a A entre B, es decir, en este caso, C con el C se cancela y solamente me queda A entre B. Siempre que C y B sean diferentes de 0, esto como ya hemos dicho en matemática, la división entre 0 no está permitida y no podemos dividir entre 0. Ejemplo, si A es igual a 3, B es igual a 5 y C es igual a 2, ¿qué tenemos? Si yo tengo 3 por 2 entre 5 por 2 y 3 por 2 entre 5 por 2 es lo mismo que decir, se cancelan los 2 y al final me queda 3 quinto. Antes de continuar con las propiedades, vamos a ver las reglas para sumar dos números enteros. Las reglas son las siguientes. Si los valores tienen el mismo signo, se suman y se coloca el mismo signo. Si los valores tienen signos diferentes, se restan y se colocan el signo del mayor valor. Es decir, se resta el mayor menos el menor y se coloca el signo del mayor valor. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí
En el ejemplo número 1 tenemos 5 más 3. Ambos tienen el mismo signo, que es positivo. Entonces simplemente se suma. 5 más 3 es 8. Y se coloca el mismo signo, que en este caso es menos. Entonces aquí tenemos, el resultado sería 8 positivo. El segundo caso sería menos 8 más menos 7. Menos 8 más menos 7 tienen el mismo signo. Como tienen el mismo signo, entonces se suman. 8 más 7 es 15 y se coloca el mismo signo, que en este caso el signo de los números es menos, sería menos 15. Esta versión, esto puede verse de otra forma también, y es de la siguiente. Por ejemplo, puede ser menos 8 menos 7. Menos 8 menos 7 también, aunque no lo crea, aunque eh, esto podemos expresarlo así, menos 8 más menos 7. Porque aquí, si se fijan, como es una resta, en la resta es lo mismo que sumar al minuendo lo opuesto del sustrayendo. Sería poner una suma y esto colocarlo con un menos. Entonces esto también da menos 15. Esa es otra forma de cómo puede aparecer la suma de dos números negativos. En el tercer ejemplo sería menos 5 más menos 7. Aquí los números son de signos diferentes. ¿Qué es lo que dice la regla? Se resta el mayor menos el menor, es decir, 9 menos 5, que es lo mismo que decir 4. 9 menos 5 es 4. Y por último tenemos 4 más menos 6. Aquí tenemos una suma donde también son diferentes. ¿Qué hago? Yo voy a restar el mayor menos el menor, es decir, 6 menos 4 son 2 y pongo el signo del mayor. El signo del mayor es el del 6, es decir, que el resultado es menos 2. Es decir, resto, aquí estoy haciendo la operación, mayor menos el menor, eso me da 2 y coloco como resultado el signo del mayor, que el signo del mayor es menos, que sería menos 2. Si se fijan, en todos estos casos hay suma. Hay suma. Como hay suma, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar esta regla. Signos iguales se suman, se pone el mismo signo, signo diferente se resta y se pone el signo de el mayor. Vamos ahora con las reglas para restar. La regla es la siguiente. Se le suma al minuendo el opuesto del sustraendo. Recordando que en la resta o sustracción, si yo tengo A menos B, este sería el minuendo, el A sería el minuendo y el B sería el sustraendo. Entonces vamos a ver, tenemos 10 menos 7, entonces aquí, bueno, en este caso es normal, como nosotros sabemos hacer la suma, 10 menos 7 es 3. Al final, aquí lo que estamos haciendo es aplicando esa regla, sumando al minuendo 10 más el opuesto del sustraendo, más el opuesto de 3. ¿Quién es el opuesto de 3? El opuesto de 3 es menos 3. Eso es lo que estamos haciendo, sumando al minuendo el opuesto del sustraendo. Esto no tiene signo aquí porque este menos que está aquí es de la operación. Es decir, ambos son positivos y este signo es de la operación. Entonces, esto da como resultado 7 igual. Pero esta es la forma clásica de resta que nosotros sabemos desde primaria. Vamos a ver el segundo caso, menos 4, menos 6. Entonces vamos a sumar al minuendo el opuesto del sustraendo. Es decir, sería menos 4 más menos 6. Fíjense que en este caso sería como una suma con números de signos iguales. Serían entonces
Menos 4 menos 6 se suman y se pone el mismo signo, que sería menos 10. En el tercer ejemplo, tenemos 10 menos menos 3. Aquí tenemos el menos, que es de la operación, y este menos, que pertenece al número. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Igual, sumamos al minuendo el opuesto del sustrayendo. Colocamos el minuendo normal y luego le sumamos el opuesto del sustrayendo. El opuesto de el menos 3 sería menos menos 3, que al final sería igual. Aquí el opuesto de un número, si se acuerdan, es simplemente ese mismo número con el signo cambiado. En vez de menos 3 sería 3. Entonces al final el resultado sería 10 más 3, que es igual a 13. Y por último tenemos menos 7 menos menos 4. Aquí tenemos una resta donde ambos números son negativos. Igual, sumamos al minuendo el opuesto del sustrayendo. Escribo el minuendo exactamente igual. Pongo una suma y coloco el opuesto del sustrayendo, que se acuerdan que el opuesto es cambiarle el signo al 4. Si el 4 está positivo, al final va a salir como, va a salir, está negativo y va a salir positivo. Es decir, que al final nos queda menos 7 más 4. Menos 7 más 4, si se acuerdan, aquí lo que tenemos es eh, una suma. Entonces restamos el mayor menos el menor, es decir, 7 menos 4 me da 3 y colocamos el signo del mayor, que sería menos 3. El resultado sería menos 3. Continuamos con la propiedad número 16, propiedades de negativos y regla de los signos para la multiplicación. Entonces aquí tenemos menos a es igual a. Esto es lo mismo que ya hemos visto anteriormente, que es buscar el opuesto de un número. Cuando algo tiene menos adelante, cualquier número tiene un menos adelante, es lo mismo que decir el opuesto de un número. Entonces, si tenemos dos menos consecutivos, al final el opuesto de menos a sería igual a a. Ejemplo, si yo tengo menos menos 7, eso va a ser igual a 7. Si tengo menos a, es lo mismo que decir menos 1 por a. Entonces aquí igual, es el opuesto de este número. Si a es positivo o negativo, al final es lo mismo, sale el número contrario. Si es positivo sale negativo y si es negativo sale positivo. Entonces siempre que tengamos un número menos a, es lo mismo que decir que eso tiene un menos 1 delante que está multiplicándose a. Por ejemplo, menos 6 es lo mismo que decir menos 1 por 6, que al final es menos 6. Menos AB es lo mismo que decir menos A por B, y es lo mismo que decir A por menos B. Es decir, aquí en la ley de los signos, menos por más me va a dar menos, y más por menos también me va a dar menos. ¿Ok? Si los signos, aquí en la ley de los signos para la multiplicación, si los signos son diferentes, es decir, uno es menos y otro es más, o el primero es más y el segundo es menos, el resultado siempre va a salir negativo. Ejemplo, menos 8 por 3 es lo mismo que decir 8 por menos 3 igual a menos 24. Y aquí menos a por menos b, el resultado va a ser AB. Aquí en la multiplicación de los signos, menos por menos me va a dar más. Aquí si los signos son iguales, el resultado siempre va a ser positivo. Esto aplica también si los signos fueran iguales, es decir, si yo tengo A por B, ahí como los signos son iguales, son ambos positivos, el resultado que va a salir es positivo, AB. Ejemplo, menos 7 por menos 5, menos por menos da más, y 7 por 5, 35.
Continuamos con la regla de los signos para la división. En la regla de los signos para la división, ¿qué tenemos? Tenemos que si el signo está arriba, el signo negativo está arriba y abajo positivo, o el signo negativo está abajo y arriba positivo, al final el resultado es que todo lo que sale va a ser negativo. Es decir, en pocas palabras, esto lo que nos quiere decir es que si los signos son diferentes en la división, es decir, el signo del numerador y el denominador, siempre el resultado va a ser un número negativo. Ejemplo, menos 3 entre 4 es lo mismo que decir 3 entre menos 4 igual a menos 3 cuartos. Si los signos son iguales, entonces el resultado del número va a ser positivo. Por ejemplo, si tenemos menos A entre menos B, eso siempre va a salir A entre B. A entre B, menos entre menos, me va a dar más. Al igual que si tenemos A entre B, el resultado va a ser A entre B. Es decir, que aquí se cumple la misma condición que para la multiplicación. Si los signos son diferentes, el resultado sale negativo. Si los signos son iguales, aquí menos y menos, o más y más, el resultado sale positivo siempre. Continuamos con división de 0 y división por 0. La primera que tenemos, 0 entre b, que es lo mismo que decir, se puede escribir así o de esta forma, 0 entre b, va a ser igual siempre a 0. Esto es para todo b diferente de 0. Es decir, en la división, si el 0 está arriba, el resultado va a ser 0, siempre y cuando el de abajo no sea 0. ¿Por qué? Porque en matemáticas la división entre 0 no está permitida, no se puede dividir entre 0. Ejemplo, 0 entre 7 es igual a 0. La segunda que tenemos, A entre 0, que es lo mismo que decir A, se puede escribir así o así. Siempre va a ser igual, bueno, esto para todo A diferente de 0, siempre va a ser igual a indeterminado o indefinido. En matemáticas no podemos dividir entre 0. Siempre que tengamos un 0 en el denominador, siempre y cuando, ¿verdad?, que si el numerador no sea diferente de 0, el resultado es indeterminado o indefinido. Y también si tenemos 0 entre 0, 0 entre 0 también nos va a dar indeterminado o indefinido. Vamos con las propiedades para las fracciones. Tenemos la primera, fracciones equivalentes. Dos fracciones A entre B es igual a C entre D. Podemos decir que son equivalentes si y solo si AD es igual a BC. Es decir, la multiplicación de AD va a ser igual a la multiplicación de BC. Ejemplo, si tenemos 3 cuartos es igual a 6 octavos, esos podemos decir que son fracciones equivalentes, es decir, que son iguales. ¿Por qué? Porque cuando yo multiplique 3 por 8, ¿qué me da esto? 24. Es lo mismo que decir 4 por 6, que es igual también a 24. Si multiplicamos los extremos y los medios, si nos dan igual los extremos de las fracciones por los medios de las fracciones, si eso me da igual, entonces son fracciones equivalentes. Continuamos con las operaciones con fracciones. La primera operación que tenemos es adición y sustracción de fracciones con denominadores iguales. Si yo tengo A entre B más o menos C entre B, se fijan, tenemos el mismo denominador. Lo que hacemos es que sumamos o restamos, dependiendo del signo que esté aquí, los numeradores y colocamos el mismo denominador, es decir, A más o menos C entre B. Ejemplo, si yo tengo
5 tercios más 7 tercios. Como los denominadores son iguales, coloco el mismo denominador. Y en este caso, como aquí hay un más, voy a sumar los numeradores. Sería 5 más 7. 5 más 7 es 12 entre 3. Aquí entonces voy a buscar tercera de 12 es 4, tercera de 3 es 1. Al final me queda 4 entre 1, que es 4. Nuestra segunda regla sería adición y sustracción de fracciones con denominadores distintos. En este caso, lo que se hace es, si yo tengo A entre B más o menos C entre D, coloco en el denominador la multiplicación de los denominadores, es decir, B y D. Y en el numerador voy a multiplicar en X. Primero A por D y lo coloco de primero. Coloco el símbolo que esté aquí, ya sea más o menos. Y luego multiplico B por C y lo coloco de segundo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. 8 tercios menos 2 quintos. ¿Qué tenemos? Multiplico los denominadores, 3 por 5, y aquí multiplicamos en cruz. 8 por 5 y luego 3 por 2. Colocamos el signo que esté aquí, que es menos. Luego hacemos las operaciones. 8 por 5, 40. 3 por 2, 6. Y 3 por 5, 15. 40 menos 6 es igual a 34. Y debajo colocamos el 15. Sería el resultado 34 quinceavos. Esto no tiene mitad. Porque el 15 no tiene mitad. Este tiene mitad, pero el 15 no tiene mitad. Así que no, esto no tiene tercera. Bueno, al final ya se queda así. No tiene más nada. Vamos ahora a trabajar con la multiplicación de fracciones. Si tenemos dos fracciones, A entre B multiplicado por C entre D, en este caso, en la multiplicación de fracciones se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador, es decir, AC multiplicado por BD. Ejemplo, si yo tengo 2 tercios multiplicado por 7 quintos, el resultado va a ser 2 por 7, 14 y 3 por 5, 15. En la división de fracciones se multiplica en X, es decir, usted va a multiplicar A por D y lo pone aquí arriba, y luego va a multiplicar C por D y lo pone C por B y lo pone aquí abajo. Una forma de cómo hacer la división de fracciones es escribir la primera fracción igual y entonces invertimos la segunda. Ponemos el signo de multiplicación e invertimos la segunda. En vez de poner CD, ponemos DC y luego entonces hacemos la multiplicación tal como aprendimos aquí arriba. Multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador. Vamos a ver el ejemplo. 8 tercios entre 2 quintos. ¿Qué hacemos? Escribimos el primero igual, 8 tercios, ponemos un signo de multiplicación e invertimos el segundo. En vez de poner 2 quintos, ponemos 5 medios. Y luego multiplicamos horizontalmente numerador con numerador y denominador con denominador. 8 por 5, que es 40, y 3 por 2, que es 6. Buscándole esta mitad 20, mitad 3, el resultado final sería 20 tercios. Vamos a continuar con la siguiente propiedad de las operaciones con fracciones, que es llevar de una fracción mixta a una fracción impropia. Una fracción mixta es aquella que tiene una parte entera acompañada de una fracción, como esta que está aquí. A sería un entero y C entre D sería la fracción. ¿Cómo convertimos esta fracción mixta a una fracción impropia?
simplemente multiplicando el denominador, lo multiplicamos por el entero, es decir, C por A, y a eso le sumamos el numerador. Repito de nuevo, que creo que lo dije al revés. Multiplicamos B por A, y a eso le sumamos el numerador que es C. Sería B por A más C, y en el denominador colocamos el mismo denominador. Ejemplo, si yo tengo 5/2 séptimos, para convertir esto a una fracción mixta, multiplico 7 por 5 y le sumo 2. Y pongo abajo el mismo 7. 7 por 5, 35, más 2, 37. Y abajo colocamos el mismo 7. Para llevar ahora de una fracción impropia a una fracción mixta, lo que hacemos es, si tenemos esta fracción impropia, para llevarla a una mixta de esta forma, A entre CB, lo que hacemos es que dividimos el numerador entre el denominador. Esto nos va a dar como resultado un número A y como residuo un número C. Entonces, mi fracción mixta sería el resultado de la división, es decir, el cociente, sería el entero de la fracción mixta. El resto o residuo de la división sería el numerador, y el divisor de la división sería mi denominador. Por lo que es lo mismo, el denominador se queda igual. Vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo 37 séptimos, voy a llamar este 37 séptimos a una fracción mixta. ¿Qué hacemos? Dividimos 37 entre 7. Eso me da a 5. 5 por 7, 35. Restando, me quedan 2. Entonces, 37 séptimos va a ser igual a ¿quién? El resultado de la división sería el entero. El resto o residuo sería el numerador de mi fracción mixta, y coloco el mismo denominador, o el divisor sería mi denominador. Es decir, que 37 séptimos expresado en una fracción mixta sería 5/2 séptimos. Vamos ahora a ver cómo llevamos un decimal, lo llevamos a una fracción. Bueno, esto es, hay algún ejemplo de lo que están planteado ahí, que es bueno que ustedes sepan cómo hacer eso. Esto va a depender de cuántas cifras decimales tenga nuestro decimal. Vamos a ver el ejemplo número 1. Vamos a aplicar esto con un ejemplo. Esto lleva de decimal a fracción. ¿Cómo llevar de decimal a fracción? Primero vamos a ver uno que tenga solamente una sola cifra decimal. Por ejemplo, 0.1. Cuando digo que tenga 0 puntos decimales, es si yo corro el punto 1, deja de ser un decimal. Tiene una sola cifra decimal. Entonces, para yo convertirlo a una fracción, ¿qué yo hago? Que multiplico, como tiene una sola cifra decimal, por 10 y divido entre 10. Es decir, yo voy a multiplicar 0.1 por 10 y lo divido entre 10. 0.1 por 10, ya se elimina el decimal y me queda 1. Cuando yo lo multiplique 0.1 por 10, me queda 1. Y abajo, 10. Y este sería mi fracción. Llevé de decimal a fracción. Vamos a uno que tenga dos cifras decimales, como 0.25. Tiene dos cifras decimales. Después del punto hay dos cifras decimales. Es decir, que en este caso, como tiene dos cifras decimales, voy a multiplicar por 100. Fíjense que voy a multiplicar la cantidad de 0 como tantas cifras decimales hay. Aquí hay solamente una, multiplico por 10. Como aquí hay dos, entonces voy a multiplicar por 100
y a dividir entre 100. Entonces voy a tener 0.25 por 100 entre 100. Una cifra decimal, multiplico por 10. Dos cifras decimal, multiplico por 100 y divido entre 100. Cuando multiplique 0.25 por 100, se corren dos puntos decimales y al final me quedan 25 entre 100. Esto, si queremos, podemos simplificarlo y decir 25ava 1, 25ava 4, y eso es lo mismo que decir un cuarto. Vamos ahora con uno que tenga tres cifras decimales. 0.625 tiene tres cifras decimales. ¿Por cuánto tengo que multiplicar? En este caso, por 1000. Es decir, un 1 y 3 ceros, porque tiene tres cifras decimales. Entonces sería 0.625 por 1000 entre 1000. 0.625 por 1000, corro 1, 2, 3 y aquí arriba me va a quedar 625 y debajo me va a quedar el 1000. Si simplificamos, es decir, 625 entre 1000, 25avo, a ver, la 25ava parte de 625, cada 100 tiene 4, 4 por 6, 24, más 1, 25. Tiene 25, 625 tiene 25 25ava. Estoy buscando la 25ava parte. 25ava parte de 1000, 100 tiene 4 y 4 por 10, 40. Pero esto yo todavía lo puedo seguir simplificando. Y le puedo decir quinta 5 y quinta 8. Es decir, que 0.625 es igual a 5 octavos. Si usted agarra su calculadora y divide 5 entre 8, vamos a hacerlo nosotros aquí. Denme un segundo. Si hacemos la división en la calculadora, ¿qué tenemos? 5 entre 8, ¿cuál va a ser el resultado? Discúlpenme que esto está en fracciones. Vamos a poner esto en 5 entre 8, el resultado va a ser 0.625. Entonces, ahora vamos a hacer otro otro de la siguiente forma. Por ejemplo, 2.25. Hacemos exactamente igual. Después del punto decimal, ¿cuánto hay? Hay 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? 2.25 lo multiplico como hay 2 por 100 y lo divido entre 100. 2.25 por 100, se corre dos espacios y me va a quedar 225 entre 100. Si simplificamos esto, ¿qué voy a tener? Arriba yo le puedo buscar 25avo. Cada 100 tienen 4 25, es decir que serían 8, 9 y 25avo 4. Es decir que esto va a dar 9 cuartos. Es decir que 2.25 es lo mismo que decir 9 cuartos. Si lo buscan en su calculadora, ustedes van a ver que es así. En la calculadora, discúlpenme que la cerré sin querer, vamos a abrirla nuevamente. Sería 9 entre 4 va a ser igual, discúlpenme que nuevamente tengo que llevarla. 9 entre 4 es igual a 2.25. Vamos ahora a trabajar con el tema de orden de las operaciones combinadas. Cuando estamos resolviendo operaciones en matemáticas pueden
aparecer varias operaciones combinadas, suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación, y debemos de saber qué operación debemos realizar primero, qué operación segundo, y así sucesivamente para que nos dé un resultado correcto el resultado de nuestra operación. Vamos a ver el orden de las operaciones, sería la siguiente. Primero se comienzan con los signos de agrupación, los paréntesis, los corchetes, las llaves, las rayas o vínculos que se encuentran más adentro y trabaje hacia afuera. Recuerde que al dividir dos operaciones, el numerador y el denominador se manejan como si estuvieran en paréntesis. Es decir, los signos de agrupación se manejan siempre de adentro hacia afuera. Número 2. Simplifique cualquier expresión con exponentes y raíces, trabajando de izquierda a derecha. Es decir, después de resolver los signos de agrupación, trabajamos entonces con los exponentes y las raíces, es decir, con la potenciación y con la radicación. Trabajando siempre de izquierda a derecha. Número 3. Se realizan las multiplicaciones y divisiones trabajando de izquierda a derecha, es decir, de tercero van todas las multiplicaciones y divisiones. Y por último, se realizan las adiciones y sustracciones, es decir, las sumas y las restas, trabajando de izquierda a derecha. Una forma de que no se nos olvide el orden de las operaciones es utilizando el acrónimo PEMDAS. PEMDAS, que viene de las siguientes palabras. P de paréntesis, ya sabemos que en los paréntesis se encuentran todos los signos de agrupación, como corchete, paréntesis, llaves, etcétera, etcétera. E de exponentes, aquí se incluyen los exponentes y los radicales. M de multiplicación, D de división, A de adiciones o sumas, y S de sustracción o restas. Entonces, aprendiéndonos esto, podemos saber rápidamente cuál es el orden que debemos seguir para realizar las operaciones. Vamos ahora a ver algunos ejemplos de el orden de las operaciones. Vamos a trabajar ahora con los ejemplos de orden de operaciones combinadas. Vamos a utilizar el método PEMDAS que vimos anteriormente. Tenemos aquí en el primer ejemplo 8 por 2 más 3. Tenemos una multiplicación y una suma. Según el método PEMDAS, primero debemos hacer la multiplicación y después la adición o la suma. Es decir, primero va la multiplicación y después la adición o suma. Hago primero la multiplicación, 8 por 2 es 16, y luego ya hacemos la suma, 16 más 3 es 19. Vamos con nuestro segundo ejemplo. Tenemos 5 por 3, entre paréntesis, 3 más 4. Entonces aquí tenemos paréntesis, es lo primero que hacemos. Vamos a hacer primero los paréntesis. En los paréntesis, dentro del paréntesis, entonces tenemos que verificar si hay varias operaciones en el paréntesis, verificar cuál hacemos primero. Como solamente hay una sola operación, que es la suma, entonces vamos a hacer esta suma, que sería 3 más 4. 3 más 4 es 7, es decir, que voy a escribir todo exactamente igual. 5 por 7 más 2. Escribo todo igual, simplemente resolví el paréntesis. Luego aquí tenemos una multiplicación y una suma, entonces hacemos primero la multiplicación, igual que en el anterior, antes que la suma. 5 por 7 son 35, y al final me queda 35 más 2. Y por último realizo la suma, 35 más 2 igual a 37. Vamos con nuestro tercer ejemplo. Aquí tenemos 2 más 5 entre 2 más 4 por 7. Si se acuerdan, decíamos en la regla que las divisiones se trabajan como si fueran paréntesis, es decir, se resuelve primero arriba y se resuelve después abajo o al mismo tiempo. En este caso podemos resolver directamente 2 más 5, que da 7, y abajo tenemos una suma con una multiplicación. Como sabemos, primero realizamos la multiplicación. 4 por 7
es 28, es decir que al final me queda 2 más 28 son 30. Entonces el resultado final sería 7/30. Vamos con el siguiente ejemplo, que es 2 más, entre corchete, 4 más 2 por, entre paréntesis, 10 más 6, cerramos paréntesis, cerramos corchete. Aquí tenemos varios signos de agrupación. Si se acuerdan, primero realizamos los paréntesis que incluyen todos los signos de agrupación. Trabajando de adentro hacia afuera, buscamos el signo de agrupación que se encuentre más adentro. En este caso es este paréntesis que está aquí. Es decir, que lo primero que vamos a resolver es este paréntesis. 10 más 16 y 10 más 6. Y todo lo otro lo dejamos exactamente igual. Es decir, 2 más, entre corchete, 4 más 2 por 16, que ya es la suma. Aquí el paréntesis ya pudo haberse eliminado. ¿Qué es lo que continúa? Continúa aquí esta parte del corchete, que hay una suma y una multiplicación. Según el orden, primero hacemos la multiplicación, 2 por 16, que es igual a 32. Es decir, que lo que nos queda sería 2 más, entre corchete, 4 más 32. Y por último, resolvemos este corchete, que serían 4 más 32, que es igual a 36. Escribimos todo igual, 2 más 36, y ya nos queda la suma, que sería 2 más 36 igual a 38. Vamos a continuar con un próximo ejemplo de operaciones combinadas utilizando el método PEMDAS. En este ejemplo ya están todas las operaciones mezcladas. Tenemos aquí 4 entre 2 multiplicado por 3 más, entre paréntesis, 4 más 6 por 2 más 18 entre 3 al cuadrado menos 8. Vamos a utilizar el método PEMDAS. El método PEMDAS dice que lo primero que se resuelven son los paréntesis, que esto incluye a todos los signos de agrupación. Aquí solamente hay un paréntesis, que es ese que está aquí. Dentro del paréntesis tenemos que seguir el método PEMDAS, es decir, en el paréntesis pueden haber varias operaciones combinadas y tenemos que seguir nuevamente el método PEMDAS. Entonces aquí aparece una suma y una multiplicación. Que se hace primero? La multiplicación, M. Una adición y una multiplicación. Que se hace primero? La multiplicación. Es decir, que voy a resolver primero el paréntesis. ¿Qué resuelvo en el paréntesis? El 6 por 2 igual a 12. Resolviendo, escribo todo exactamente igual, solamente he resuelto el 6 por 2, que es 12, que lo resalto aquí con este color. Entonces, luego me queda esta operación que está aquí, 4 entre 2 por 3 más, entre paréntesis, 4 más 12, más 18 entre 3 al cuadrado menos 8. Si me sigue quedando un paréntesis, voy a resolver nuevamente este paréntesis. Resuelvo 4 más 12 igual a 16. Fíjense que nuevamente he dejado todo igual. Lo único que he resuelto es el 4 más 12, que es 16, que se ha puesto aquí con un color diferente para diferenciarlo. Resolviendo, entonces, de esto desde aquí, en el método PEMDAS, aquí tenemos paréntesis, ya no hay paréntesis, exponentes, que aquí incluye a los exponentes y los radicales. Aquí hay un exponente, que sería este que está aquí, 3 al cuadrado. Resolviendo este exponente, que es 3 al cuadrado, que me da 9, entonces voy a escribir todo exactamente igual. Lo único que he resuelto es el 3 al cuadrado, que es 9. 4 entre 2 por 3 más 16 más 18 entre 9 menos 8. Continuando con mi método PEMDAS, ya no tenemos ni paréntesis ni tenemos exponentes. Lo que siguen son las multiplicaciones y divisiones, que, si se acuerdan, dice que se resuelven de izquierda a derecha. Entonces, resolviendo aquí las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha, vamos a resolver primero esta que está aquí.
Fíjense que tenemos 4 entre 2 por 3, aparecen multiplicaciones y divisiones, entonces de izquierda a derecha primero voy a resolver el 4 entre 2. Entonces 4 entre 2, que es 2, entonces escribo todo exactamente igual, lo único que resuelto es el 4 entre 2, que es 2. Me queda entonces 2 por 3 más 16 más 18 entre 9 menos 8. Siguiendo con las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha, voy a resolver esta misma que está aquí, 2 por 3, que es 6, de izquierda a derecha. 6 más 16, 18 entre 6 menos 8. Y por último, las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha. En este caso me queda aquí una división que es 18 entre 9. De izquierda a derecha me da 2. Y resolviendo, escribiendo todo esto que está aquí, solamente resolviendo esta división, me quedaría 6 más 16 más 2, que fue la que resolví, menos 8. Perdón. Menos 8. Luego vamos a continuar con, en el método PEMDAS, con las adiciones y sustracciones de izquierda a derecha. Entonces voy a resolver aquí, resolviendo 6 más 16 más 2, eso me da 6 más 16, son 22, más 2, 24. Bueno, primero vamos a resolver estas dos. 6 más 16 pudo hacerse directamente, pero aquí la hicimos por separado. 6 más 16 es 22. 22 más 2 menos 8. Siguiendo de izquierda a derecha, sumas y resta. 22 más 2 es 24. 24 menos 8. Y por último, suma y resta de izquierda a derecha. 24 menos 8 me da 16. 24 menos 8 me da 16. Es decir, que el resultado final de la operación que vimos anteriormente, 4 entre 2 por 3 más, entre paréntesis 4 más 6 por 2, más 18 entre 3 al cuadrado menos 8, va a ser igual a 16.